tema que me ha tocado. A mí me tocó las atmósferas explosivas en las refinerías de petróleo. Para empezar, definir qué es una refinería, que prácticamente es una destilería, por decirle así, de petróleo, eh, o una plataforma industrial destinada a, como dice la palabra, refinar el petróleo o los hidrocarburos base para obtener sus derivados, ¿verdad? Eso es lo que hacen, en eso consiste el proceso, y este proceso se hace a través de aumentos de temperatura para obtener todos esos derivados y productos de los hidrocarburos. Eh, la composición inicial del crudo obviamente depende de la fuente, que influirá bastante en la forma que se está procesando. Hay diversos tipos de procesamiento, no solo es refinerías por destilación, incluso hay de refinerías de gases, de minería o sólidos, etcétera. Específicamente en esta presentación yo les voy a hablar del petróleo como tal, o la que nosotros conocemos como gasolina, que ha sido durante mucho tiempo la parte más valorada de este crudo. Es un derivado de la misma y se tiene por tanto una tendencia a preferir este crudo por ser un poco más ligero que los otros derivados y da fácilmente lugar a los productos de alto octanaje. El octanaje, para tal vez alguno que no sepa, es quizás la medida que tiene el combustible o la tolerancia, mejor dicho, a hacer ignición. Es decir, un combustible de alto octanaje lo que hace es que tiene una mayor resistencia a temperatura y presión dentro de los accesorios del automóvil. Eh, para darles otro ejemplo, si su automóvil tiene un octanaje, por ejemplo, bajo, que no requiere, perdón, alto, que requiere un nivel de octanaje bastante especial o arriba de 91 octanos, lo que le está diciendo el fabricante a usted es que necesita que la gasolina no explote antes de llegar a cierta temperatura y presión, porque si lo hace no va a alcanzar a llegar a la cámara de combustión del motor. Entonces, si explota en otra parte que no es el motor debido a que se calentó mucho o había una presión muy alta, entonces ahí es donde hay problemas mecánicos en todos estos dispositivos. ¿Verdad? Y a eso se refiere el octanaje, a la resistencia o tolerancia que tiene el combustible de explotar. Obviamente lleva otros aditivos y otros componentes que ayudan a eso, pero eso tal vez no es tanto de interés para en nuestros temas. Aquí yo les muestro un mapa de dónde está ubicado la concentración de petróleo en la Tierra, como pueden observar. Por eso hay un gran conflicto en el Medio Oriente, porque ahí es donde hay muchísimo más petróleo quizás en toda la Tierra, acompañado de Rusia y otros lugares que pueden observar. Esto solo es como a medida de guía para que se hagan una idea dónde pueden estar ubicadas la mayor parte de refinerías en el mundo. Ahora, estas refinerías tienen tipos de energía y combustibles presentes. Como les decía, el crudo es la base, que son los hidrocarburos, y estos son manejados con especial cuidado por el hecho de que son inflamables. Y según su punto de inflamación pueden provocar lo que estamos estudiando en esta materia, que son las atmósferas explosivas, incluso a temperatura ambiente. Entonces, el entorno de estos equipos de transformación petrolífera casi siempre se considera como zona de riesgo, porque al estar sometidos a altas temperaturas o hacer cambios de temperatura significativos, pues es muy propenso a hacer ignición con cualquier tipo de derivado. Las formas en las que puede estar presente son el líquido como tal, en vapores que son liberados por las máquinas, y también, asimismo, los gases, ¿verdad? Gases que son una mezcla de tanto composición como de elementos, ¿verdad? Aquí en este diagrama ustedes pueden observar cómo empieza el proceso. El petróleo bruto entra a un horno de destilación y este es sometido a diferentes cambios de temperatura para obtener todos sus derivados.
Aquí pueden ver los componentes que hay, el butano, el propano, la nafta, que es la gasolina ligera, el queroseno, gasóleo, etcétera. Eso es como a forma de idea. Y ya entrando en la materia, pues la clasificación ATEX que existe en estas industrias, sí me costó encontrar un poco algo específico, ya que entiendo yo o asumo que por el hecho de ser empresas industriales, pues todos esos procesos de información es interna, ¿verdad? Entonces no se comparte tanto con el público, pero básicamente es eso que vemos en pantalla y así como todas las demás industrias que ustedes han expuesto, pues está dividido por zonas o las zonas en las cuales nosotros estudiamos en las clases anteriores y cada una pues representa diferentes tipos de riesgo o constancia de exposición, por decirlo así. Como vemos en la zona cero, es lo que nos decía el ingeniero, permanece presente durante largos periodos, es decir, una zona que está expuesta a estas atmósferas todo el tiempo. La zona 1 es la parte ocasional, que de repente es expuesta, no con tanta frecuencia, y pues la que es un poco más irregular, que es la zona 2, en la cual puede ser accidentalmente o un incidente aislado. Les pongo esta parte del polvo explosivo porque es quizás el único diagrama del cual yo pude encontrar información o un esquema, digámoslo así, de una planta. Aquí les explico lo que es el coque. Este es otro tipo de refinería que lo que hace es trabajar minerales como el carbón. Entonces, al trabajar estos minerales, pues se forma un polvo y este polvo se le denomina coque, que es un combustible sólido formado por la destilación de carbón bituminoso, calentado a temperaturas de 500 a 1100 grados, sin contacto con el aire. Entonces, a continuación les muestro cómo es que una planta prácticamente delimita estas áreas o atmósferas explosivas. Aquí en la leyenda podemos observar la parte cuadriculada del plano que les muestro. Esta es una planta de coque específicamente. Eh, Está clasificada como zona 2.1, ¿verdad? Luego en la parte que solo tiene líneas diagonales es un área de zona 2.2, perdón, 2, y en la parte amarilla es la que tiene la zona 2.2. Aquí en el esquema del plano podemos observar cómo está distribuida las áreas y esto obviamente va dependiendo de la configuración o la disposición de cada máquina. Las máquinas que están sometidas al trabajo directo con estos hidrocarburos o en este caso el coque o el polvo inflamable o explosivo, pues obviamente tiene valores más críticos. Esto es a modo o a medida industrial, en forma macro, digámoslo así. Y ya algo que nosotros sí vemos pues más a menudo es quizás una clasificación cotidiana para que una gasolinera. Aquí podemos observar cómo está la bomba clasificada en zona 1, la parte en la cual se hace el depósito de gasolina, pues como pueden ver zona 0, ahí no puede entrar ningún tipo de inicio de reacción o ignición, porque obviamente todo eso explotaría. Y ya en general toda la gasolinera puede ser clasificada como zona 2 en áreas alejadas a estas concentraciones de, en este caso, gases o líquidos que estén sometidos o estén en riesgo de hacer explosión. Aquí a la derecha pueden observar cómo es que se delimitan estos espacios o el símbolo universal para delimitar estas zonas, que es una EX. Se puede usar el triángulo que simboliza lo que es la alerta o el peligro. Y pues ahí abajo lleva sus especificaciones más técnicas, ¿verdad? De una atmósfera explosiva que va a depender del lugar que estemos delimitando. Y ya finalmente, pues un incidente histórico que pude encontrar es este que me llamó bastante la atención porque es quizás el que yo encontré con más cantidad de fallecidos, lo cual me pareció bastante, bueno, alarmante por el hecho de que este accidente que se dio en Venezuela tuvo
un alcance de 55 muertos y 156 heridos. Esta es una refinería de Amuay, que prácticamente está en la península de Paraguaná, municipio de Los Taques del estado de Falcón, en Venezuela. Según vi en el reporte del incidente, pues se les alertó de una fuga de gas que se estuvo dando en la planta, la cual estuvo por un tiempo sin resolverse, es decir, estuvo emanando gas por una buena cantidad de tiempo, y exactamente a las 1:07 de la mañana, ya después de un par de horas de haber sido emitida esta alerta, pues los gases acumulados por la fuga explotaron, lo cual provocó una onda de choque a gran escala dentro de la planta y también a las zonas aledañas. Toda la gente que estaba aledaña a esta planta, por el miedo y la explosión y el ruido y todo lo que aconteció, pues evacuaron por voluntad propia. Ni siquiera tuvo que ir a sacar los equipos de salvamento, etcétera, sino que la gente por voluntad propia evacuó. Y pues, según estuve viendo, también el incidente duró varios días. Eso fue el 25 de agosto del 2012, y prácticamente después de 4 días fue que lograron apagar las llamas del incendio, ¿verdad?, que esto generó. ¿Qué lo provocó? Pues una falla en equipo que originó la fuga de gas. ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede evitar este tipo de incidentes? Pues teniendo la señalización correcta, dándole mantenimiento necesario al equipo para evitar este tipo de fugas, y de esta manera pues se pudo haber evitado quizás un accidente catastrófico. Pues este es un accidente que hablamos de 55 muertos, fue algo grave, algo que salió en las noticias, bastante delicado, y pues se tuvieron que tomar muchas acciones al respecto, ¿verdad? Así que eso sería prácticamente todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda o consulta. Si no, pues hasta aquí llego y muchas gracias por la atención. Chivo, gracias, Mario. Es bien difícil, ¿verdad? Que por algo que podría llegar a catalogarse como negligencia, no solo de los jefes, ¿no?, también de los trabajadores, habiendo una fuga ya por un par de horas en una refinería de petróleo. Pues yo creo que hay cosas de ponerle cuidado rápidamente. Las refinerías, me imagino que lo habrán anticipado, son quizás los lugares más peligrosos que podemos tener, porque así como dice Mario, no solo es el gas, no solo es los vapores, también tenemos productos derivados del carbón y del petróleo que son polvos, son sólidos. Bien, gracias Mario, muy bueno. Gabriel, creo que va, ¿no? José Gabriel. Sí, José Gabriel, dale. Creo que se comparten. Sí. Ok. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. En esta ocasión voy a compartirles un análisis de atmósferas explosivas en la industria de reciclaje de residuos. Recordemos que esta industria somete materiales usados o desperdicios a un proceso en el cual se consigue una recuperación total o parcial de la materia prima o de los componentes que fueron utilizados para su elaboración. El reciclaje es un proceso bastante lucrativo si lo vemos desde el punto de vista de la rentabilidad, pero también se convierte en una responsabilidad empresarial para el cuidado del medio ambiente. Si entramos más de lleno al proceso del reciclaje, podemos observar que generalmente intervienen materias primas como plástico, papel y envases. Empezamos con el plástico. Es un material que generalmente no es altamente inflamable. Sin embargo, el polvo de plástico que se genera en este proceso sí es altamente inflamable, ya que genera microexplosiones en cadena. Por otra parte, el papel, al quemarse, produce una reacción química llamada combustión, transformándose en ceniza y humo que puede ser perjudicial para la salud. Los envases pueden contener sustancias altamente peligrosas e inflamables. Por ejemplo,
perfumes, pinturas en spray o aromatizantes que contienen alcohol u otros gases altamente propensos a explosión al experimentar una chispa o una fuente de calor. Al inicio del proceso de reciclaje, la materia prima llega a ser certificada, pueden contener elementos que deben formar parte del proceso como los metales. Si nos encontramos en reciclaje de plástico, por ejemplo, no queremos metales en este proceso porque nos encontramos con máquinas como trituradoras que al someter un metal pueden ocasionar y una chispa es lo que menos queremos en este proceso, además de render la máquina, por supuesto. Estos recipientes también pueden contener sustancias peligrosas, como lo mencioné, para los trabajadores. La importancia de clasificar y filtrar la materia prima antes de someterla al proceso. Aparte de que estas sustancias que se podrían encontrar en los envases de plástico, ¿no? Pueden también ser sustancias químicas muy perjudiciales para los trabajadores, por ejemplo. También es de tener muy en cuenta de que en el arribo del material o la materia prima para el proceso de reciclaje no deben haber fuentes de calor o chispa. Es por eso de que los dispositivos electrónicos deben estar alejados de esta materia prima o del plástico que llega, ¿no? También es de tener cuidado con los cortocircuitos. Es por eso de que en la zona donde se encuentra este material debe estar un poco aislado. Si entramos más de lleno en el proceso de reciclaje, en este caso de plástico, nos encontramos de que luego que el material haya sido clasificado en materiales no peligrosos, pues entra una etapa de triaje y descontaminación mecánica, triturado, lavado y separación, secado, fundición y extrusión, glaseado, empaquetado. Hay que tenerle mucha importancia o observar la etapa de triturado y glaseado, porque en esta etapa el plástico llega a convertirse en partículas muy finas, muy pequeñas, y puede también dar como resultado un polvo. Y como lo mencioné al principio, este polvo es altamente explosivo. Entrando en internet, busqué algunas máquinas que picaban este plástico, como lo puedo decir, o trituraban el plástico. Y pues encontré algunas advertencias o peligros que esto pueden ocasionar. Dice que este equipo incorpora partes como interruptores, motores o similares que tienden a producir arcos o chispas que pueden provocar una explosión. Además dice que no se deben usar cerca de líquidos o vapores explosivos, ya que los dispositivos electrónicos producen arcos o chispas que pueden provocar un incendio o una explosión. Entonces, tomando en cuenta toda esta información, podemos determinar así de grosso modo algunas zonas que pueden ser de alta peligrosidad para los operarios. Dígase, por ejemplo, la zona de inspección y en la zona donde se extruye en pequeñas partículas el plástico. La primera, porque podríamos encontrarnos con recipientes que puedan contener sustancias que puedan ser altamente explosivas o inflamables. Y en la última, también podemos llamarla como una zona 20 porque podríamos encontrarnos con partículas de polvo y, como ya lo dije, estas pueden ser altamente explosivas o son altamente explosivas. En la zona 0, pues es una zona donde básicamente no hay peligro o podría haber peligro en condiciones anormales, ya que nos encontramos en un proceso relativamente calmado, ¿no? Donde se involucra agua y este puede ser un elemento para impedir pues que haya alguna explosión o algún incendio. Buscando en internet encontré un artículo acerca de un hecho histórico, acerca de una explosión o algo en este tipo de industrias, y encontré de que el año pasado en Seúl, Corea, hubo una explosión causada, se cree que fue causada por una máquina de fusión. Y estas máquinas de fusión, como calientan el plástico a altas temperaturas y también con presiones elevadas, pudo provocar esta explosión si en los alrededores hubieran encontrado partículas de polvo, de plástico o algunas sustancias que pueden ser perjudiciales y que pueden detonar una explosión. Además, que este tipo de máquinas de fusión producen algo llamado COV, que son los compuestos orgánicos volátiles. No todos van a ser inflamables, van a ocasionar explosión, pero sí tomar mucha importancia sobre este compuesto que produce la máquina. Y eso básicamente es todo. No sé si tienen alguna consulta.
Gracias, José Gabriel. No, interesante, sí no lo sabía tanto del plástico, mira. Bastante buena la explicación. Bien, no tengo preguntas, así que sigamos. ¿Quién iba? Perdón. Va Diego. Ok, perfecto. Dale. Ya les comparto. Ok, se puede ver. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Hoy me toca hablar sobre atmósferas explosivas, específicamente sobre el tratamiento de aguas. Como referencia, encontré a GEDAR, que es una empresa de gestión de aguas y residuos española, y me gustó bastante porque esta empresa maneja todo lo que viene a ser el tratamiento de aguas de una forma bastante completa. Y siento que, digamos, para ampliar un poco, si ustedes desean, podrían ir a buscar más que todo, si quieren saber los otros tipos de tratamiento, porque son bastantes. Esta empresa lo que hace es la solución al problema sobre tratamiento de agua, y puede ser de potabilización, descalcificación, filtración, ósmosis inversa, depuración, reutilización, etc. Pero aquí viene un punto importante, que GEDAR también se encarga de la gestión de depuradoras, y es sobre lo que yo les voy a venir a hablar. Les he dejado un hipervínculo por si les llama la atención saber un poco más sobre cada uno de los procesos que ellos manejan o soluciones que ellos manejan, además de las que yo les voy a explicar, y para que lo puedan ver un poco más a detalle. Primero, les voy a explicar qué es esta estación de depuradora de aguas residuales o EDAR. La EDAR es un proceso básicamente donde, como ella misma lo dice, depuración de aguas residuales, es donde vienen todas las aguas residuales de una empresa, ya sea de baños, si tienen cocina de la cocina, si tienen regaderas, pues el agua residual de las regaderas, todo el agua que una empresa consume en sus diversos procesos, que en empresas varían, esta estación de depuración se encarga de la limpieza de esa agua. Entonces, para que entremos un poco más a detalle de cómo es cada proceso, no lo voy a explicar a fondo porque no es la intención, pero para que más o menos nos ubiquemos, el IDAR dispone de un proceso de pretratamiento que comienza de izquierda a derecha en el esquema que pueden ver a la derecha. Después en ese pretratamiento, luego viene un tratamiento físico-químico, tras una decantación primaria, luego un tratamiento biológico, luego una decantación secundaria, y finaliza con el tratamiento terciario y con la recirculación del agua que entra en la decantación secundaria y el tratamiento biológico. Entonces todo ese proceso se le denomina línea de agua. Pero yo me voy a enfocar en dos puntos, de los cuales uno va a ser el de interés para este tema. El primero es el pretratamiento. En el pretratamiento se usa ácido sulfídrico. Entonces el ácido sulfídrico es inflamable y tóxico. Luego, en la parte de decantación se hacen los famosos fangos o lodos. Ahí está otra sustancia, gas también, que en este caso es el metano. Pero me voy a enfocar más en el metano. ¿Por qué? Porque indagando un poco más sobre cómo se forma, cómo es el proceso, las bombas que alimentan la parte del pretratamiento y el pretratamiento en sí se hace debajo de unas piscinas de agua. Entonces, en todo lo que viene la mezcla de no solo ácido sulfídrico, sino otros procesos o otros materiales para el tratamiento, el pretratamiento,
al final el ácido sulfídrico no tiene tanto contacto con la atmósfera. Entonces, se podría decir que se diluye en todo ese proceso y al final no tiene tanta importancia o no tiene tanto peligro el tratar con ese ácido ya mezclado. En cambio, en el proceso de decantación, que es donde se forman los fangos, ahí sí, porque si bien el metano es un gas que tiene muy poco, o sea, tiene una densidad menor a la que del aire, si este gas no sale a la atmósfera, puede crear cuartos, cámaras, digámoslo así, donde se encierra este gas y dependiendo en qué proceso esté, en qué cámara esté o en qué cuarto esté, puede generar una atmósfera altamente peligrosa, una atmósfera explosiva. Entonces, los fangos generados en el proceso de depuración, concretamente la decantación primaria y secundaria, determinan la línea de fagos. Los fagos o bacteriófagos, como son también conocidos, eso vienen de un proceso que se le conoce como el proceso de vacidad, se le podría decir. Ese es por lo menos en lo que leí, se le llama así. También se le puede conocer como biocidas, que las biocidas es todos aquellos químicos que se ocupan para poder limpiar el agua. Digamos, una biocida es el cloro, que es comúnmente, esa es una biocida. Pero si, digamos, tenemos un agua contaminada con otro tipo de productos, otro tipo de desechos, se ocupa otra biocida. Entonces, en esas biocidas se forman esos fagos que lo que hacen es eliminar las impurezas, que a su vez esas impurezas son las que generan muchas enfermedades, generan virus, etc. Luego de los fagos comienza un espesamiento seguido de la digestión de los mismos, tras ello la deshidratación para enviar el agua generada al tratamiento terciario y el fango a almacenar para su posterior retirada. El fango tiene, digamos, dos salidas o subproductos. Uno puede ser los biogases. Hay un tratamiento, que tampoco no se lo voy a dar a detalle, pero hay un tratamiento que se puede hacer tanto dentro de la planta o fuera de ella. ¿Por qué? Porque el fango se acumula, se guarda, y si, digamos, ellos tienen su propio tratamiento para biogás, lo hacen ahí mismo. Si no, solo lo guardan y lo envían a que se haga el biogás, o en este caso el segundo, que es para abono agrícola. Claro, tiene otro proceso para que pueda funcionar para abono. Entonces, con sabedores de todo esto, los posibles riesgos de una atmósfera explosiva, en este caso de gas, porque el metano es un gas, en un EDAR es debido a la fuga de metano que se puede producir en las digestoras de fangos, que es la que les mencionaba anteriormente, que es donde se producen los fangos, y en los gasómetros, que los gasómetros son aparatos para medir el volumen de gas. Sin embargo, ha de analizarse la posible generación de una atmósfera rica en metano por fugas en elementos de la red, por la que llegan los fangos a la digestión, como juntas, bridas, válvulas, bombas, tomas de instrumentación, purgas o ventosas. En todo ese proceso, nosotros sabemos que sí puede haber una fluctuación o puede haber una pérdida o se ve que se está saliendo fango, etc. Entonces, eso puede ser una atmósfera explosiva, o también por extensión de los lugares en los que se localiza, como arguetas, sales de compresores y sales de calderas. A su derecha lo que ven es un proceso que es una tecnología llamada BIM, que lo que se encarga es de realizar todos los procesos de una planta,
En este caso, el proceso puede ser específico, el de toda la planta. En este caso es un proceso específico para la depuración de aguas residuales y se hace como un esquema en 3D. Y allí se ponen parámetros dependiendo de lo que se busca para poder hacer un análisis más a detalle, para no estar yendo a planta o para no estar pidiendo más datos. Se puede hacer este diagrama o este esquema o este dibujo en 3D y se le añaden los valores necesarios. En este caso se le han añadido los valores de la norma ATEX, porque la norma ATEX tiene como un proceso para determinar en qué clasificación ATEX está una atmósfera explosiva. Entonces, con esos datos, para esta empresa en específico, se determinó que una zona ATEX de ellos, en este caso, que van a ser las dos potenciales elementos, son las bombas y la electroválvula, que una es porque tiene conexiones eléctricas y las otras porque generan chispas. Entonces su zona ATEX es zona ATEX 2. No puedes encontrar, digamos, más detalles de este proceso porque este proceso BIM o la tecnología BIM la quieren implementar, es nueva. Entonces, y por eso también me gustó esa empresa que elegí, porque está como a la vanguardia y quiere implementarla, porque las depuradoras de aguas residuales, al ser, digamos, si se dan cuenta, es una zona ATEX 2, el riesgo es bien poco, pero hay riesgo. Entonces, hay algunas empresas que no les interesa o dicen, no, no es necesario porque de aquí que se forme una chispa, de aquí que pase algo, ¿para qué vamos a gastar, verdad? Pero por eso no pude encontrar un poco más de información de otros lados y les traigo esta que es la del proceso BIM, de la tecnología BIM. Como último, esta fue la noticia que encontré, que fue en una depuradora de España. Básicamente lo que pasó fue una explosión en un depósito de tratamiento de lodos o fangos. Entonces el problema ahí fue que es como les repetí al principio, como les comentaba al principio, el metano es un gas que es menos denso que el aire, o sea, se volatiliza súper rápido, pero si se encierra en una cámara o si se encierra en un cuarto, con una mínima chispa puede hacer una explosión. Entonces esa acumulación de todo eso llegó a este incidente, no le dieron ventilación al cuarto, no tenía ventilación o quizás habían dejado un ejemplo, las ventanas cerradas y estaba en proceso de hacer la depuración y por eso es que sucedió esta explosión en España y así he encontrado varios sucesos, pero ya que tomé como referencia una empresa española, también quería traerles esta noticia de España también. Pues eso sería todo. No sé si tienen algunas preguntas. Muchas gracias por la atención. Ok, gracias, Diego. Bueno, si se fijan, las atmósferas explosivas básicamente están en todos lados, ¿no? Estas industrias que manejan este tipo de residuos, que son las más propensas por todo lo que se produce al tratarlos. Y podrán catalogarnos tal vez de enfermiza la forma en que estamos buscando estas explosiones, porque casi siempre uno se va por aquellas que generan más cantidad de muertos, aquellas que generan más cantidad de heridos, o aquellas que resultan más amarillistas a la prensa internacional o nacional, ¿no? Pero que realmente es una realidad al final. Nosotros estamos propensos siempre a cometer errores dentro de nuestras empresas. El problema es que estos errores, se busque que estos errores no acarreen desgracias tan grandes como la de perder la vida de un trabajador o una trabajadora. Bien, gracias, Diego. Jaime, no, iba Diego, él puso tercero. Va vos ahora, cuarto.
Dale. Vaya, ok. Me avisan cuando esté presentando, por favor. Dale. Hola, Dale, buenas ya tardes. está. Buenas tardes, compañeros ingenieros. Yo les hablaré acerca de las atmósferas explosivas en las compañías de suministro de gas. Bueno, para comenzar, quería explicar a qué se dedican estas empresas. Y se encargan de transportar el gas obtenido en los yacimientos a los agentes que precisan este recurso. Este es de especial importancia para que cualquier empresa pueda llevar a cabo su actividad, puesto que supone una de las principales fuentes de energía. Y es aquí donde nos preguntamos que dónde se dan las atmósferas explosivas. Y esto ocurre cuando se forma una mezcla de una sustancia inflamable en estado de gas con el aire. Y en el caso de ignición, la combustión se propaga a toda la mezcla no quemada. Aquí muestro una hoja de ruta de la industria de suministro de gas. Y entre todos estos pasos quería resaltar el paso 4, el de transporte, y el paso 5, de envasado y almacenamiento, donde se tiene que revisar para que no se provoque una atmósfera explosiva. También en el paso 6, que es el de distribución, se tiene que tener cuidado, pues ahí se transportan las bombas, en este caso que puse de ejemplo de butano y propano, hacia los distribuidores. Y si no se da un buen manejo, puede haber una fuga ahí, exactamente. De manera general, quiero decir que se deben considerar inflamables todas las sustancias capaces de sufrir un estado de oxidación, los cuales serían los gases de combustión, como mencionaron antes, el metano, y sustancias químicas gaseosas como el acetileno. Entre los tipos de gases presentes, tenemos los gases licuados del petróleo, los cuales se clasifican en el butano y el propano. Y aquí muestro las características y similitudes que tienen los gases licuados. Y la que quería resaltar más es que son muy inflamables. Pues hay que tener mucha precaución para que no se produzca un incendio o fuga, ya sea en la bomba o en el depósito. A continuación, recurrimos al triángulo de fuego que es el que les presenté ahorita, donde explicamos cómo se origina una explosión. Y una explosión se produce cuando se juntan tres componentes: el oxígeno, una sustancia inflamable y una fuente de ignición. Pero no es así solamente, sino que tiene que haber como una relación, pues si hay mucho oxígeno y muy poca sustancia inflamable, no se producirá una explosión. Y también si la atmósfera está sobresaturada por la sustancia explosiva y no queda oxígeno, tampoco se producirá una explosión. Bueno, entre las aplicaciones es muy conocido que el gas propano se puede distribuir en la industria alimentaria, en la cerámica, en la metalurgia y en otras actividades, donde una pequeña fuga o un proceso que genera una energía de activación pueden generar una explosión. También vemos el gas propano en agricultura, pues existen instalaciones de generación de biogás y ahí se pueden formar mezclas explosivas de biogás con el aire. Entre las medidas técnicas para evitar el riesgo de fuentes de ignición, encontramos los detectores de chispa, que estos evitan preventivamente el peligro de incendios por la detección rápida y extinción automática de la energía de encendido que puede suceder en ese lugar. También vemos los detectores de gases, que mediante alarmas visuales y audibles advierten a los usuarios sobre peligros atmosféricos. Bueno, entre la clasificación de las zonas ATEX para los suministros de gas, es recurrente y es claro que está entre las zonas 0, 1 y 2, donde mis compañeros anteriormente explicaron que la zona 0 es una zona donde existe constantemente con mucha frecuencia atmósfera explosiva, potencialmente.
Y la zona 1 es donde se generan ocasionalmente. Ya la zona 2 es una zona en la que el funcionamiento normal no se produce en atmósfera explosiva. Y estas ocurren también de manera breve. Las zonas deben estar señalizadas mediante paneles de advertencia claros y visibles. Y aquí muestro un panel con una atmósfera explosiva de categoría 2. Bueno, como acontecimiento industrial, quería presentar uno que ocurrió aquí en El Salvador, ya que he visto que varias personas han estado presentando en otros países. Yo quería presentar una que ocurrió aquí hace un año, en diciembre, creo. Sí, en diciembre. Pues se generó un incendio en la planta de gas en Soyapango, específicamente en Tropigas. Un problema en un equipo que se estaba manipulando en la planta de llenado de una empresa de gas propano provocó un incendio. Esto ocasionó que varias personas que se encontraban en el centro comercial aledaño fueron evacuadas por las autoridades como una medida preventiva. Y aquí vemos que se generó una gran explosión. La fuga alertó al personal operativo que conforme las brigadas de combate, evacuación y primeros auxilios, quienes procedieron de inmediato a cerrar las válvulas de seguridad, a evacuar el personal y al combate inicial del fuego. Y aquí vemos cómo terminó la explosión, que se generó severos daños en las instalaciones. En la imagen de la izquierda, pues se vio que en esta válvula es que se escapaba el gas que alimentaba el incendio y fue cerrada manualmente por un bombero que fue protegido por maniobras de sus compañeros. Gracias a Dios en esta explosión no hubo lesionados, pero sí hubo decenas de casas con daños. Incluso en una parece que cayó un tambo de gas arriba. Y se necesitaron 15 bomberos para contener el incendio. Quizás para agregar a esto, se pudo haber evitado haciendo inspecciones continuas. E incluso en un reporte dicen que sí hubo una inspección en la semana pasada y no presentó nada. Así que en verdad no se sabe por qué se generó eso, pero como medida se deben hacer inspecciones continuas en la zona de envasado principalmente, pues ahí es donde se pueden provocar anomalías. Muchas gracias. Gracias vos. Bueno, sí, como ya me imagino que todos se enteraron, las personas que vivían ahí cerca. Esa explosión causó un gran revuelo, ¿se acuerdan? Todos salieron volando tambos, salieron volando tapaderas, gran estruendo, la mara se fue de Plaza Mundo, hicieron un gran despelote. Y es complicado porque tenemos estas industrias y en un país tan densamente poblado, en ciudades tan densamente pobladas como las nuestras, que básicamente la producción de este gas está a la par del centro comercial que visitan, no sé cuántas personas podrán visitar el centro, ¿no? Pero es peligroso y que ustedes como ingenieros deben crear conciencia de que estas atmósferas no solo son peligrosas para la industria o para los empleados que trabajan en ella, sino para los entornos en los que se desarrollan, en los que hacen su labor industrial, ¿no? Si se van a Soyapango van a ir a ver que todas las fábricas están pegaditas unas de otras. Ahí está el laboratorio López, está la Diana, está la fábrica de aceite, hay un montón de cosas que están tan cerca una de otra que es bien complicado y bueno, tan viejas, tan descuidadas y con tan poco manejo de los riesgos, que se vuelve peligroso y se vuelve muy complicado trabajar con este tipo de atmósferas explosivas porque puede haber daño, porque es muy riesgoso para las industrias aledañas. Excelente. Gracias, Jaime. Vamos a ver. Luego dijo Georgina. Sí, solo me avisan cuando esté presentando, por favor. Dale. Gracias, Mir. Sí. Ok. Buenas tardes. Hoy les voy a hablar de la atmósfera explosiva, pero en la industria textil. El riesgo principal en el sector de la industria textil no resulta solo de los procesos, sino que
de las materias primas empleadas, ya que muchas de ellas son inflamables y generadoras de humos tóxicos en la combustión. La primera pregunta que tenemos es qué tipo de fuentes de energía existen. Yo elegí 6, pero investigué más. Primero tenemos los equipos mecánicos de deshidratación, las llamas directas, arcos eléctricos, fuentes de alimentación, cortocircuitos y conexiones eléctricas. Pero también podemos tener chispas, partículas encendidas que ingresan a las máquinas textiles, calor generado por cableado antiguo, dañado o inadecuado, fricción de las piezas móviles, fallas mecánicas, colisiones de materiales, chispas del trabajo en caliente y también la combustión espontánea del algodón crudo almacenado al sol. Ahora vamos con los tipos de combustibles. Tenemos el primero, que es el contenido de humedad del algodón. Y esto es importante porque antes y después del almacenamiento, antes y durante el almacenamiento es muy importante, dado que el exceso del algodón almacenado hace que se caliente demasiado y esto trae como consecuencia riesgo de combustión espontánea. También tenemos los disolventes y determinados colorantes que son inflamables. Ambos tipos de productos deben almacenarse en lugares seguros, diseñados de forma adecuada y construidos con materiales resistentes al fuego, con un reborde elevado y una rampa a la entrada, de modo que el líquido de los posibles escapes quede dentro del local y no llegue a ningún sitio en el que pueda explosionar. Y por último tenemos los combustibles gaseosos, que es utilizado en las máquinas chamuscadoras. Este es preferible tenerlo en una planta de gasificación y los almacenes de productos prolíferos volátiles se ubiquen fuera del edificio principal. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de polvos o gases tenemos? En esta industria se tienen de ambos, pero el que posee más es el polvo. Tenemos primero el polvo de algodón, que este polvo hace que se genere una enfermedad respiratoria crónica que se llama bisinosis. También tenemos el polvo de lana, los polvos de fibra, el polvo del colorante y el polvo de colorante, el cloro gaseoso, el gas de óxido de azufre y el gas húmedo. Dentro de las aplicaciones tenemos plantas desmontadoras de algodón, talleres de confección, almacenaje y tratamiento de algodón, lino y fibras, plantas de fabricación y procesado de fibras y zonas de tratamiento textil. En la industria textil al principio yo no había encontrado la clasificación, sino que a partir de investigaciones adicionales y visto en clase hice la clasificación de acuerdo a la presencia de atmósferas en peligro de explosión. En este caso yo seleccioné las fibras y según su categoría se clasificó en la zona ATEX para polvo, como se mira aquí, ¿verdad? En la explosión histórica, bueno, tan histórica de la industria textil, encontré la que se dio el 3 de julio del 2017, que se debió por un escape de gas que ocasionó la explosión de una caldera en Bangladesh, en una industria textil. El fabricante de textiles Multifabs, que produce prendas para la mayoría de marcas europeas. Luego de que hubo un colapso en un edificio en ese mismo lugar, llamado Rana Plaza, se optó por la cooperación y colaboración para consolidar un tejido industrial sostenible y seguro en Bangladesh. Como Multifabs es una empresa cubierta bajo ese acuerdo de Bangladesh sobre seguridad en la construcción de edificios e instalaciones de sistemas contra incendios, los ingenieros del acuerdo realizaron la debida inspección, pero habían completado la construcción del cortafuegos de la caldera y todas las demás renovaciones, ¿verdad? Pero eso no cubría las inspecciones de caldera, o sea, no eran supervisadas, sino que eran supervisadas por el gobierno de Bangladesh. Todavía queda una enorme cantidad de medidas que se pueden tomar para mejorar la seguridad en el sector de la confección en Bangladesh. Y esta tragedia provocó que puso en relieve la necesidad de que se continúe la labor del acuerdo de Bangladesh y los sindicatos signatarios del acuerdo pidieron que la extensión del acuerdo para incluir la seguridad de las calderas. Ok, gracias Georgina, bastante útil, bastante conciso. De hecho, esta fábrica, si no me equivoco, es una de las fábricas que le produce a Zara. Zara, como ya saben, es una empresa española y creo, si no estoy mal, que esta es una de las fábricas que le produce o le producía a la marca. ¿De acuerdo? Bien, la industria textil, y eso es algo que eso deben tenerlo muy presente aquí, sobre todo las personas que se van a dedicar, o los industriales, vaya, que su rubro ingenieril va más por la parte textil, mucho más industriales se van a lo textil que los de otras carreras.
hay que considerar eso. No solo son peligrosas estas atmósferas en áreas textiles por ser explosivas o por ser inflamables. También son fuente de muchas enfermedades por la cantidad de residuos que quedan en las telas. Riesgos de la seguridad industrial, el hacinamiento de personas. Ahora con las enfermedades respiratorias, pues es peligroso, pues. No es solo que, o sea, otra vez les digo, no solamente nos centremos en que son peligrosas porque pueden incendiarse, pueden explotar, porque hay muchos otros factores que pueden estar teniendo cabida dentro de estas industrias, que nosotros como ingenieros y como futuros profesionales en las áreas de campo, de industria, tenemos que estar previendo, monitoreando y corrigiendo. ¿De acuerdo? Gracias, Georgina. Vamos a ver quién va por ahí. Delfia. Buenas tardes. Hola, Delfia, no le escucho muy bien, oye. ¿Ahora? Hoy sí. Ok. A mí me tocó exponer sobre la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica se transforman y emplean gases, líquidos y sólidos inflamables en una gran multitud de procesos. En estos procesos pueden formarse mezclas explosivas. En la producción farmacéutica a menudo se emplean alcoholes como disolventes. También pueden utilizarse sustancias sólidas activas y auxiliarse de explosivas. Por ejemplo, lactosa y vitaminas y paracetamol. Entre las aplicaciones de riesgo que yo encontré, se encuentran la fabricación de las formas galénicas, que son las diferentes formas en que nos tomamos un medicamento, ya que en muchas de estas operaciones, por ejemplo, la granulación, mezcla, composición y secado, se utilizan líquidos inflamables que pueden crear atmósferas inflamables o explosivas. También se encuentra cuando se crean los polvos farmacéuticos, los cuales son altamente explosivos. Por lo tanto, se deben examinar sus propiedades físicas antes de su procesado. Los vapores de disolventes inflamables y los polvos explosivos transportados por el aire pueden crear atmósferas inflamables o explosivas. Las reacciones de síntesis orgánica pueden provocar riesgos importantes que comprometen la seguridad del proceso debido a los materiales altamente peligrosos con los que se realizan. También se dan atmósferas explosivas durante la extracción de disolventes y en el almacenamiento, manipulación y el procesado, recuperación de líquidos inflamables presentan riesgos de incendio y explosión. En cuanto a la clasificación, se encuentran en el grupo 2. También se da que hay polvos y gases. Estos en el polvo se encuentran sobre todo en el grupo I y C, y en el gas se encuentran en el grupo I y D más H2, ya que todos los grupos anteriores tienen compuestos orgánicos, y sin embargo no se encuentran en el I y C porque los compuestos que se encuentran en ese grupo no suelen ser utilizados en la fabricación de medicamentos. La explosión que encontré fue de la farmacéutica Herbert Brown, que está ubicada en India. Esta presentó una explosión en la caldera de la fábrica, causando así 4 personas y al menos 4 personas murieron y hubo al menos 100 heridos, aunque en algunas otras estimaciones se creen que fueron alrededor de 150 heridos. Y según las autoridades, esto sucedió debido a la poca rigidez que se tiene en India para implementar las normas de seguridad. No encontré realmente la razón del por qué la caldera explotó. Sin embargo, al investigar, encontré que podría haber sido debido a una combustión instantánea de los vapores que se acumulan. También se podría haber dado debido a una temperatura superior a la de diseño con la que la caldera estaba trabajando, o debido a la ruptura de partes de la caldera que estaban sometidas a presión. Ok, excelente. Bueno,
Ya habíamos hablado de la industria farmacéutica por el hecho de tener un montón de medicinas con compuestos químicos. Ya lo mencionaba María José cuando hablaba de la industria química. Hay polvo, hay gases que son inflamables y explosivos dentro de esta fabricación, y pues hay que tener un gran cuidado con este tipo de entorno, de este tipo de atmósferas. Bien, gracias, Delfia. Si no me equivoco, va Jessica. Sí. Bien, buenas tardes a todos, ¿verdad? En esta ocasión yo le voy a hablar un poco acerca de las atmósferas explosivas en la carpintería metálica. A pesar de que también hay gases tóxicos, según lo que yo estuve leyendo, esta industria se caracteriza principalmente por la presencia de una atmósfera de polvos explosivos. Respecto a los tipos de fuente de energía que se encuentran en este tipo de carpinterías, tenemos las chispas, los arcos eléctricos, las superficies calientes, todo tipo de llamas directas, algún tipo de cortocircuitos, superficies calientes y de por sí la electricidad estática. Esta, pues, como sabemos, se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica en un material conductor o aislante. Respecto a los tipos de combustibles que se encuentran en su mayoría en este tipo de carpinterías, está el carbón, el petróleo y cualquier tipo de producto de tratamiento superficial, ya sea para algún tipo de cromado, niquelado, anodizado o algún tipo de pintura anticorrosiva. Respecto a los tipos de polvo que se encuentran, tenemos los polvos de aluminio, de carbonilo de hierro, de zinc, de bronce y de magnesio. Bien, respecto a las aplicaciones en donde se generan atmósferas de tipo explosivo, tenemos los tratamientos de apresado, de pulido y de aserrado, y como depósitos de polvo, que también son peligrosos, tenemos todo tipo de transporte, llenado y vaciado y secado de este tipo de materiales. Respecto a la clasificación en las zonas ATEX, como les mencionaba, a pesar de que también hay gases de este tipo, se caracteriza por tener en su mayoría polvos. Para esto está la clasificación en la zona 20, en donde es que siempre o por largos periodos hay presencia de ello. También está la zona 21, que es cuando ocasionalmente en funcionamiento normal se encuentra su presencia. Y la zona 22, en la que raramente está la presencia de polvos. Como podemos leer acá, cabe destacar que se puede producir una atmósfera explosiva por la existencia de polvos combustibles en funcionamiento normal. Este riesgo va unido al tanque de gasoil, es lo que nosotros conocemos como diésel, que hay en la carpintería, en las carpinterías metálicas, ya que cualquier derivación eléctrica de un cable en mal estado o alguna fuente de calor, como algún cigarrillo cercano al depósito, constituyen realmente un riesgo bastante amplio. Respecto al ejemplo que se dio de explosión, tenemos una explosión en China que se llevó a cabo el 2 de agosto de 2014 en una planta industrial para pulir piezas de aleación de aluminio en Kunshan, China. Pues resulta que en esta explosión, una planta industrial, ¿verdad? Según las autoridades, la explosión se produjo durante un pulido manual de superficies en cubos de ruedas de aleación de aluminio. En esta explosión, 75 personas perdieron la vida inmediatamente, 185 resultaron heridas y posteriormente 71 personas de esas heridas también perdieron la vida. Esto lo que pasó es que aumentó la pérdida de total de vidas a 146. Y bueno, como podemos ver acá, luego de las investigaciones en el lugar, después de la explosión y los experimentos de laboratorio y algunos análisis de datos posteriores, se concluyó que la explosión se inició por autoignición. Como sabemos, el punto de autoinflamación o autoignición es la temperatura mínima a la que una sustancia en contacto con el aire arde espontáneamente
sin necesariamente tener contacto con una fuente de ignición. ¿Qué más? Se dio por autoignición de polvo de aleación de aluminio contaminado en el cilindro recolector de polvo debajo de la unidad de filtro de mangas externa en la que la explosión tuvo lugar. Como sugerencia, se considera evitar la acumulación de depósitos de tales polvos en el interior mediante una buena limpieza y alguno que otro medio que se considere más eficaz para la práctica de prevenir pérdidas debido a explosiones de polvos metálicos en tales plantas o industrias. Además, el aislamiento de explosiones entre los sistemas de recolección de polvo y talleres parece ser una medida importante para minimizar las consecuencias de tales explosiones. Muy bien, gracias. Gracias, Jessica. Bueno, aquí tenemos industria metalmecánica. Hay varias empresas, creo que lo habíamos hablado hace un par de clases. Un par de empresas que realizan no solo la fabricación, ¿de acuerdo? Sino también la pintura, el sandblasting, varios procesos a los metales que las vuelven unas zonas peligrosas en cuanto a explosividad y en cuanto a incendios, ¿verdad? Sí, excelente, Jessica. Bien, creo que solo me falta Víctor, ¿no? ¿Está por aquí? Dale. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, confirmar que se está compartiendo bien la pantalla, por favor. Sí. Chivo. Bueno, el día de hoy yo les voy a explicar los tipos de atmósferas explosivas en industrias forestales. Para comenzar, primero hay que definir qué son las industrias forestales. Las industrias forestales son la producción, extracción, elaboración y comercio de madera principalmente y otros productos forestales. Usualmente la materia prima de todas estas industrias es la madera, que es en lo que me voy a centrar en este momento, que es explicar el proceso de la fabricación del papel y el proceso de sacar la madera procesada ya, que sería con los aserraderos. Bueno, inicialmente voy a explicar los aserraderos, los cuales tienen un proceso. El proceso en el procesado del papel y para el aserradero siempre es el mismo. Se parte de uno de los troncos, los cuales se cortan y después se les da con una motosierra una medida adecuada, a modo que esté estandarizada el tamaño del tronco. En ese caso ya no pasa a llamarse tronco, sino que se llaman trozas. Entonces el proceso de la aserradera comienza con un descortezado. En este caso, al haber un descortezado, existe una zona ATEX 21 porque estamos tratando con polvos. Es un polvo de madera, que en este caso sería el aserrín. ¿Por qué una zona ATEX 21? Que ya se sabe que es una zona de riesgo intermitente. Es porque las sierras que se ocupan para quitarle la corteza a la madera, usualmente en la mayoría de aserraderos se tiene un afilador de sierra que constantemente la sierra está cortando la madera, que todo esto es automático, es un proceso mecánico, corta parte de la corteza de la madera y a medida va girando la cadena de la sierra, lo que va haciendo una pulidora va afilando cada pico de la sierra, por lo que si hay una generación de chispa en el momento que se está cortando la corteza de la troza. Entonces, no necesariamente es una zona ATEX 20, porque no es un riesgo constante total, porque no está tan cerca la chispa de la zona de descortezado. De ahí se procede con el triturado. El descortezado tiene dos productos. Del descortezado se sacan dos productos. Un producto es la madera como tal, que es la que posteriormente se va a cortar en trozos o lo que el cliente o el aserradero dé como oferta.
y el resto que prácticamente es el producto desechable, es triturado, que es la corteza. Esto es para generar acerrín para luego hacer otro tipo de productos con madera reciclada, que es toda la madera desechada que no es útil como madera directamente. Entonces, en el triturado se hace con una trituradora de madera, lo cual en los aserraderos se tira como volcanes de acerrín, y se considera que es una zona ATEX 21 porque es un riesgo intermitente en el sentido de que si hay un fallo de la máquina está bastante cerca de esos grandes volcanes de acerrín, por lo que en algún fallo puede haber una explosión o un siniestro bastante grande, por lo que se considera que es una zona 21. Después, eso es en el caso del triturado. Después del descortezado de la madera, que sí sale directamente útil, está el aserrío de trozas. Y esto se hace es una zona ATEX 21 también, porque es un proceso similar al del descortezado, que la sierra que está cortando las barras de madera, por decir así, la forma que se le quiera dar a la madera, también está siendo afilada en el momento, para que no toque estar cambiando la cadena o que alguien de forma manual le toque afilarla. Posteriormente de esto, se procede a un secado. En este secado sí se considera que es una zona ATEX 20 porque sí hay una atmósfera explosiva algo considerable en el caso de los aserraderos que deciden hacer el secado con hornos, que son la mayoría. También hay otros aserraderos que hacen el secado al aire libre, que eso ya sería una zona ATEX 22. Pero en este caso, los hornos hay un riesgo intermitente por las resinas que pueden contener la madera. Después se procede al prensado y en el prensado hay un riesgo por las resinas también y por el formaldehído, que es un compuesto químico con el que se ocupa con el que se le aplica a la hora de crear productos, ya sea con madera o a la hora de prensar madera. Después está el alisado. El alisado también es una zona ATEX 22 porque no hay mucho riesgo. El alisado no se aplica en todos los casos, sino más bien en toda la madera que se quiere, o sea, ya se ha procesado, pero tiene defectos. Entonces, que en este caso, para los aserraderos, la intención es de que el margen de error sea el más pequeño posible, por lo que el alisado no se le hace a toda la producción, sino a los que solo tienen defectos para darles un mejor acabado. Y el almacenado sí, la gran mayoría de aserraderos almacenan cerca de donde están los troncos, fuera del aserradero, al aire libre, por lo que hay bastante ventilación y no hay mucho riesgo de algún siniestro, en este caso, o alguna explosión, que es una zona ATEX. Procedo a explicarles también el proceso de la fabricación del papel. Es similar. Siempre se puede ver que se parte también de trozos de madera. Y el inicio del proceso es igual prácticamente, similar al de los aserraderos, porque hay un descortezado. El problema es que en el descortezado en este caso ya no es una zona ATEX 21, sino una 20 porque hay más riesgo, ya que el descortezado se hace en un lugar cerrado, no hay mucha ventilación y también existe en algunos casos el descortezado químico. Después está el astillado. El astillado lo que hace es tratar de la madera ya descortezada. Se le puede llamar también molido. Entonces lo que se hace es tratar de astillar la madera en trozos medianos, ni tan grandes ni tan pequeños, para que luego se pueda hacer la obtención de celulosa de esas astillas, que en la industria se le dicen chips. Cuando se está haciendo, se le dice chips como papas en inglés, porque parecen papas a la hora de hacer el astillado, y se hace la obtención de la celulosa. La obtención de la celulosa se hace con aplicación de agua y un procesado de sosa, que la sosa, que coloquialmente llamada, también se llama técnicamente carbonato de sodio.
que es un elemento químico bastante inflamable, por lo que aquí sí se considera que es una zona ATEX 21, pero también como hay químicos volátiles, es una zona ATEX 1, porque usualmente al haber agua, hay la madera se mete en agua, entonces el agua puede prevenir todo ese problema en caso que haya una ignición. Luego se pasa al proceso de blanqueado, que el proceso de blanqueado sí se hace con productos químicos, dependiendo del tipo de papel que se esté produciendo y de la industria o fábrica o dueños de esa fábrica o estándares también del papel que se le pida a la fábrica. Estos varían, por lo que se puede considerar que es una zona ATEX 0, porque hay bastantes compuestos químicos y además en este caso también el blanqueado se agrega oxígeno, por lo que el oxígeno ya se sabe que también es altamente inflamable, entonces se considera que es una zona ATEX 0, es bastante delicada. Luego se pasa a un lavado y en este caso en el lavado pueden existir químicos volátiles porque como se ha bañado la celulosa en químicos volátiles anteriormente, se está lavando con agua, pero siempre pueden existir pequeñas salidas de gas de la celulosa. Entonces sería un riesgo, una zona ATEX 1. Luego se pasa con el prensado, pasa el mismo caso que con el lavado, solo que al estar ya lavado totalmente, el prensado ya no es de tanto riesgo, por lo que se considera una zona ATEX 2. Y es 2 porque se está trabajando con químicos volátiles y no se está trabajando ya con polvos. Luego se pasa al secado y en el secado pasa lo mismo en el mismo caso anterior del aserradero, que el papel funde la función de combustible, pero en este caso no es tan, ¿cómo decirlo? No es tan peligrosa como en el caso del aserradero porque no se hace con hornos, sino que en este caso es en la cinta transportadora de la celulosa, el agua se escurre, entonces no es un secado con horno ni nada por el estilo. Entonces es una zona ATEX 22. Y por último está el almacenado, que el almacenado hay para el papel sí tienen bodegas especializadas en las que se trata de no tener nada que pueda crear una ignición para no causar un siniestro, porque el almacenado del papel se considera que es una zona ATEX 22. También se está la obtención de celulosa como tal, que eso estaba en la descripción también del tema, que es el tema 19. Es similar a esto, la diferencia es que se hace con papel reciclado, sería en todo caso papel periódico. Entonces el proceso es similar, la diferencia es que en ese caso no es tan riesgoso porque se ocupa ácido bórico y el ácido bórico es un retardante de llama, y cuando ya está terminado el proceso de la celulosa seca, al absorber todo el ácido bórico y secarse, cumple la función como aislante térmico. Entonces se puede usar en paredes, techos, dependiendo de la persona que lo compre y la construcción que se está haciendo en el momento también. También funge la función de aislante acústico, perdón. Como caso, el caso que yo busqué o que encontré que fue el más grande también, es la explosión de una fábrica de papel higiénico ubicada en la ciudad de Augusta, en el estado de Maine, en Estados Unidos. Lo que sucedió aquí es que en el digestor, en el momento en el que se aplica el carbonato de sodio con las astillas de la madera, hubo una falla en la máquina, entonces hubo como un tipo de chispa, lo que produjo que al ser el carbonato de sodio bastante volátil y al estar en un lugar poco ventilado, bastante encerrado, entonces hizo una gran explosión, ¿verdad? Afortunadamente no hubo ningún muerto, ninguna persona fallecida, pero se estima que en la fábrica trabajan alrededor de 500 trabajadores, bueno, trabajaban 500 trabajadores, pero en ese momento solo habían 170 trabajando. Y de los 170 hubo 165 heridos, pero como de forma indirecta porque estaban lejos de la zona de la explosión, sino que más bien sí hubo heridos, pero la mayoría de afectados fue por
problemas respiratorios por la explosión y todo eso. En ese caso se puede ver aquí también todos los restos de celulosa y astilla que estaban procesándose en el momento, que han caído aquí en el camión y en el parabrisas. Y así es como quedó la fábrica después de la explosión. Así que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.